Antes incluso de que existiese el cristianismo, ya existían corrientes ideológicas en contra de otras religiones más antiguas al cristianismo. Eran los opositores y sus miembros eran mal vistos en aquella época. Creaban rechazo, eran satanistas. Satán en hebreo significa opositor. He podido comprobar cómo están saliendo grupos que se llaman satanistas y adoran al diablo. Por favor, ¿cómo osan llamarse satanistas, al menos que tengan la decencia de llamarse satánicos? Eso denota que no tienen ni la más remota idea de lo que el satanismo en realidad representa, ni lo que es ser satanista. Este satanismo, lavellano o racional, es el más cercano al ser humano y el más auténtico, ya que evita generar nuevas ovejas y no se basa en creencias impuestas por otras religiones. Este satanismo se guía por sus ideas y no de otras creencias religiosas, y es más antiguo que muchas otras religiones, que luego tradujeron sus propios satanismos, que a día de hoy lo llaman satanismo teológico o tradicional. Efectivamente, el verdadero lo rescató LaVey. No por ello significa que es algo nuevo. Sus ideas son más antiguas que muchas religiones. Lo que ocurrió es que la iglesia quemaba, mataba todo aquello, libros, personas, que potenciaran ideologías para potenciar al hombre. Aquellas ideologías que se opusieran a cualquier religión o deidad. Se inventaron de la manga una deidad maligna, la llamaron con una palabra hebrea que ya existía y tenía significado mucho antes de que naciera el cristianismo, Satán, y lo demonizaron. Violaron la palabra Satán, destruyeron su verdadero significado, quemaron libros y personas que promovían la búsqueda de la felicidad en uno mismo y no dejárselo al azar de los dioses. Dijeron que el satanismo es de gente que hace el mal y adora a esa deidad inventada por ellos, llamada Satán. Muchos escritores y muchos escritos demuestran esto que os comento. Pronto empezaron los filósofos a rescatar esta suerte de humanismo, de ideología opositora a las religiones, a desenmascarar a esas ideologías de la mano derecha. LaVey, allá por los 60s, recopiló todas esas ideas, recobró lo que el satanismo realmente era, es y será. Debido a que durante milenios la Iglesia ha estado enmoheciendo los cerebros durante siglos, al satanismo que se inventaron se le conoce como satanismo tradicional, y la gente que escribe sobre ello no se para a pensar que lo que trajo LaVey es un cúmulo de ideas que ya existían en muchas sociedades e ideologías anteriores al propio cristianismo. He leído, y mucho. Tengo incluso libros antiquísimos que demuestran todo esto supraindicado. Si alguien cree en Satán como deidad, para mí, dicha persona es otra oveja más, al igual que todos esos cristianos, y me hará pensar que ni ha leído en profundidad, ni sabe del alcance del satanismo real, ni lo que representa realmente. Las ideologías opositoras en la cultura hebrea y a cualquier religión espiritual se las conocía mucho antes del cristianismo. Los hebreos jugaban con variaciones de su palabra oponente, Satán, etc. A las personas afines a esas ideologías se las llamaban con un vocablo, adivinad, muy similar al oír la palabra satanista. Evidentemente no sonaba igual, pero sí muy parecido. Más concretamente, creo recordar, se les llamaba Satanaén. Decir a alguien en público, o a Sataén, era igual a decir que era opositor a sus creencias religiosas. Así que no, LaVey no inventó nada, lo adaptó a nuestro tiempo. Tuvo la suerte o la desgracia de dar con todas esas filosofías e ideologías que la Iglesia, como con tanto esfuerzo, puso en evitar que saliera a la luz y lo presentó como rechazo a toda religión existente, incluso el propio satanismo impuesto por el cristianismo, el satanismo teísta. Adoptó la semántica auténtica y el origen de la palabra Satán como rechazo al significado dado por la Iglesia.
A partir de ahí, y debido a las combinaciones léxicas de nuestro idioma, a los seguidores o entusiastas se les acompaña con el sufijo ista. Ahí ya tienes el origen de satanista. ¿Existía antes de la Bey? No. El por qué, muy sencillo. La Iglesia cambió el significado de dicha palabra por el nombre de un demonio. ¿Existía antes del cristianismo? Evidentemente no, porque la construcción léxica del hebreo difiere totalmente de la griega, de la china, del español. Pero sí había palabra para representar lo que hoy representa la palabra satanista, y era satanén. El satanismo teísta y la demonología, diablismo, etc., empezaron a existir con los cristianismos, pero yo me refiero a algo más antiguo. La Bey oficializó esas ideas como religión, le dio un significado nuevo a Satán como símbolo de la naturaleza oculta, humana, y recopiló a muchos filósofos en sus escritos. Os voy a poner más información que corrobore esto mencionado. En el cristianismo primitivo había dos corrientes principales, los paulinos y los cristianos gnósticos, y por supuesto los que se oponían o no creían en dioses salvo en ellos mismos. ¿Os suena esa forma de pensar? Saúl había perseguido a los cristianos hasta que él se convirtió en Pablo. El año de su conversión se estima que fue entre el 33 y 35. El cristianismo paulismo comenzó a desarrollarse solo después de eso. ¿Quiénes eran los cristianos que Pablo perseguía? Ellos tendrían que haber sido llamados judíos cristianos. Este concepto se refiere a los grupos entre los primeros cristianos, a la que pertenecían judíos que todavía estaban adheridos a las costumbres judías, como Jesús y sus mismos discípulos. De estos judíos cristianos surgió el movimiento de los cristianos gnósticos. A causa de sus opiniones, Pablo entró en un conflicto con este cristianismo original. Por lo tanto, el cristianismo pauliniano no surgió del cristianismo original, y con Pablo, quien no había conocido él mismo a Jesús, obviamente comenzó un cristianismo modificado que se distanció de la cristiandad cercana a Jesús que estaba en un principio. Para los gnósticos, el creador de este mundo no fue el principal creador verdadero, sino un demiurgo, un artesano, un ángel caído que también tiene un lado malvado. Ha sido demostrado que los gnósticos identifican a este imperfecto demiurgo, Dios, con el Dios del Antiguo Testamento, a quien también llamaban Yaldabaoth, que quiere mantener a los humanos en un estado de ignorancia, en un mundo material y que castiga sus intentos de lograr el conocimiento y la comprensión, de comer del árbol del conocimiento. El texto apócrifo de Juan, o el libro secreto de Juan, afirma: Él es impío en su locura, la que habita en él, porque él dijo: Yo soy Dios, y no existe otro Dios excepto yo, puesto que él es ignorante del lugar de donde habría llegado su fuerza. Como podéis ver, a la gente que se oponía frontalmente con la religión establecida, se la tachaban de locos, oponentes malvados. Detalles adicionales sobre San Pablo y simbología de Cristo. En cada iglesia, un Jesús muerto cuelga en una cruz con clavos en las manos y los pies, con espinas en su cabeza y con una herida en el costado. El mensaje subconsciente para nosotros es: Jesús ha muerto, ahora nosotros estamos en el poder. Entonces el triunfo sobre su muerte fue simbolizado con la tortura y la herramienta de asesinato de la que fue asesinado, con la cruz. Si lo hubiesen ahorcado, supongo que el símbolo del dogma habría sido una cuerda en un nudo corredizo. Pablo jugó un papel importante, tal vez como un agente inconsciente para los gobernantes invisibles. Él se convirtió de ser Saúl, un enemigo de los cristianos, para volverse el apóstol Pablo, que de una manera inteligente y astuta modificó las enseñanzas. Así es como comenzó la enajenación, que fue continuada luego por Constantino y otros. De esa manera también se esforzaron por un retorno a las condiciones patriarcales anteriores, lejos de la actitud positiva hacia las mujeres que Jesús tenía.